Señor les bendiga, amados hermanos. Siempre agradecido de Dios porque Él se preocupa por nosotros. Y nosotros debemos siempre permanecer en la fe que Él quiere que tengamos. Vamos a compartir una porción de las Escrituras. Gloria a Dios. En Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Podrían voltearme un poco ese? Gloria a Dios, que yo tengo frío. Capítulo 1 de Primera de Corintios. Verso 25 en adelante. Y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Como decía la presidenta de jóvenes, un privilegio para mí poder estar esta noche aquí con ustedes. Siempre creo que en todas las iglesias pasa lo mismo. Los jóvenes tienen algo por el cual los pastores y toda la iglesia en general desea proteger, desea hacer el bien y desea que los jóvenes sirvan al Señor. Yo nunca me imaginé que Dios me miraba desde el cielo desde que yo era niño. Yo crecí en una vida muy limitada y muy frustrada. La frustración creo que es la causa mayor, y las limitaciones para que uno tome decisiones equivocadas, para que uno piense de una manera incorrecta y llegue a terminar en una desgracia mayor de la que suponemos estamos. Así fue mi vida. Desde niño no entendía bien, porque uno cuando es niño se dedica al juego, ¿verdad? En esos tiempos había mayor libertad de jugar en la calle. Ahora ya no, pero en esos tiempos sí. Casi todos los niños de 10 años, 9, 8 años, corrían por las calles, jugaban pelota, si eran mujeres jugaban vóley. Siempre estábamos en un corre-corre en la calle. Y casi no teníamos mayor conciencia de lo que ocurría a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro hogar y en el futuro que íbamos a necesitar tener un futuro bueno. No medíamos nada de esas cosas.
¿Cuándo es que empezamos nosotros a considerar ya el futuro? Cuando entramos a la adolescencia. Y en la adolescencia nos damos cuenta de que estamos teniendo un cambio físico y también mental, en el cual ya comenzamos a anhelar algo, necesitamos cosas, queremos un futuro. Comenzamos a visualizar nuestras propias necesidades y muchas veces nos sentimos muy limitados y muy frustrados. Frustrados a veces en nuestra familia porque la mayoría, muchas veces tenemos una familia disfuncional que no funciona, que no está en orden. Padres separados, necesidades económicas, carencia de muchas cosas que son vitales para un adolescente, para un joven. Y cuando uno no las tiene, pues uno se siente frustrado y uno no sabe cómo solucionarlas. No podemos contar con nuestros padres porque ellos no nos brindan esa satisfacción. Por eso es la necesidad, ¿no? Cuando en un hogar hay necesidad es porque los padres no brindan esa satisfacción. Sea porque tal vez ellos también han crecido en una situación limitada. Lo que ganan es poco y no hay mejores condiciones, ni ellos aspiran mejores condiciones tampoco, ya han llegado a un tope. No pueden llegar a más. Y esa es la realidad a veces de muchos hogares, donde vemos a nuestros padres ya en un techo, en un límite. Sabemos que ellos no van a poder hacer más, porque no pueden hacerlo. Aun cuando ellos quieran, no pueden. Su edad, las circunstancias, las mismas necesidades son más fuertes de lo que ellos pudieran corresponder. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con los jóvenes? Nos frustramos. Nos frustramos porque no podemos tener una buena calidad de vida. No podemos tener un buen lugar donde uno se sienta cómodo. La casa a veces no es cómoda, más cuando somos varios hermanos. A veces hay que compartir la cama. Todo es pequeño, todo se hace más apretado. No hay ropa. Uno quisiera vestir bien. Uno quisiera estar a la orden de esta modernidad. Tener, en el caso de los hombres, un buen pantalón, una buena camisa, una ropa de marca o algo que te haga lucir bien, ¿no? Buenos zapatos. Y en las mujeres ni que se diga. ¿Cuántas jovencitas quisieran tener esa comodidad, tener un closet, un ropero, o donde sea que pongan sus cosas? Bastante ropa, donde puedan cambiarse y distinguirse dentro de la sociedad. Pero se frustran cuando ven sus limitaciones y dicen, ¿por qué estoy así? ¿Por qué tengo que trabajar? Yo debería estar estudiando, yo debería estar en una universidad, forjando una carrera, una meta, un sueño, ¿no? ¿Por qué tengo que estar trabajando, ayudando a mi tía, a mi abuela, ayudando a mi hermana para que me dé una propina,
porque tengo que trabajar y que me paguen una miseria en cualquier lugar, ¿no? Sea en el mercado, donde sea. Igual los jóvenes, porque yo tengo que estar lustrando zapatos, cobrador de una combi, o sin trabajo y tener que buscar por allí. No tengo condiciones y yo no quiero vivir así. Yo quiero cumplir mis metas, yo quiero estudiar, yo quiero ser alguien. Pero la realidad de tu vida, como fue de mi vida, porque más estoy hablando de mí, era de que no habían esas condiciones. Para mí no las habían. Y yo no las podía resolver, porque estaba muchacho. Y aunque yo tuviera fuerza, agilidad y pudiera trabajar, no era fácil. La misma necesidad de la casa obligaba que si yo ganaba algo tenía que compartirlo. En realidad nada quedaba para mí. Lo que quedaba era mínimo. Porque tú no puedes vivir teniendo algo cuando ves que a tu alrededor tus seres queridos no tienen. Entonces no puedes tener, no puedes ahorrar, no puedes darte ese lujo. Te rodea la miseria. Entonces yo veía en otras familias nuestras, mis tíos, mis primos, mis primas, tenían otra condición de vida. Había otra calidad de vida para ellos. Ellos vestían bien, ellos tenían una bicicleta, ellos comían bien, dormían bien, tenían buena ropa. Y yo al lado de ellos, pues yo era un mendigo. Yo era alguien que me era imposible llegar a ese nivel. Y me sentía frustrado. Tal vez no lo demostraba. Era una persona que buscaba más el placer, la alegría, como un escape, como una forma de cubrir mi fracaso. Y estaba con los amigos, me gustaba desde joven tomar. Era una forma de aliviar mi realidad. Y yo nunca pensé que a pesar de estar en esa condición, Dios me miraba desde lo alto. Dios me observaba. Estaba pendiente de mi vida, de mis pensamientos, de mi corazón y de mi condición. Pero yo no lo sabía, porque yo no conocía a Dios. Yo creía en Dios, pero no le entendía, no le conocía. Y más en esas condiciones de pobreza, pues, ¿qué podía pensar yo de Dios? Así que no pensaba nada en ese aspecto. Y no me daba cuenta que yo estaba dentro de este grupo que hemos leído, ¿no? Donde Pablo dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Yo no era sabio según la carne, es decir, humanamente, yo no era sabio. Yo estaba limitado. No tenía condiciones para estudiar, no tenía libros, no tenía un buen colegio. Aunque en medio de todo éramos inteligentes y sacábamos buenas notas, pero no era suficiente. Y yo no era sabio, ni muchos poderosos. ¿Qué poderoso podía ser? Si estaba fracasado. Ni muchos nobles. Yo no tenía un apellido de abolengo.
Mi apellido era oscuro, mi apellido Moreno. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En ese transcurso de mi vida, sin mayor objetivo que el de trabajar en algo y ganar lo que se pueda ganar, lo que dentro de mi realidad podía ganar, pues tuve que conformarme con eso. Tuve que aceptarlo y tratar de sobrevivir en este mundo. Y así viví, sobreviviendo. Trabajaba, no ganaba mucho, sobrevivía. Y como yo no conocía a Dios, pues mi mundo era un mundo de pecado, de placeres, de fiestas. Me juntaba, tenía amigos donde nos íbamos de parranda. Lo poco que ganaba lo gastaba, ni siquiera ahorraba para comprarme ropa, para tener una mejor condición. No podía. Porque si yo no utilizaba ese dinero para los fines de semana, no me podía divertir. Porque se necesitaba un poco de dinero, no mucho, pero se necesitaba de todas maneras un poco de dinero para poder divertirse. Sea para ir al cine, sea para ir a una fiesta, a veces había que tener pasajes, sea para comprar una botella de gin con gin, ¿no? O con cualquier otro licor de esos baratos, con el cual nos embriagábamos en los parques, en las calles, en las esquinas. Y cada uno tenía que dar algo. No dar era prácticamente ser separado, aislado, ¿no? O sea, yo no voy a compartir con alguien que no da. Entonces, dentro del grupo, el círculo en que yo vivía, había que tener algo. Entonces, yo no podía ahorrar para cosas mejores, para mejorar mi vida, para comprarme otras cosas que me eran útiles. Como yo no conocía a Dios y mi vida estaba desordenada, y mi mentalidad era, bueno, trabajar y ganar, pues utilizaba lo poco que me quedaba para tomar con mis amigos y estar en tantas cosas, hasta para ir a un prostíbulo, porque esa era nuestra vida, ¿no? Así era nuestra condición. Y en ese proceso, yo notaba que mi vida iba fracasando más, que yo me estaba entregando a la adicción, al alcohol. La droga, gracias a Dios, nunca hizo efecto en mí, pero el alcohol sí. Y me gustó. Y comencé a compenetrarme en ese mundo. Y como yo no tenía mayor aspiración, porque mi realidad no me daba aspiraciones, mi realidad me decía, confórmate con lo que puedes tener. Ojalá algún día encuentres un buen trabajo y aprovéchalo, quédate ahí. Ese era lo máximo que yo podía pensar. Y no me daba cuenta que mi vida iba de mal en peor, decayendo. Entonces miré como una alternativa, como una aspiración importante para mí,
la vida militar. La vida militar era mi salida. La vida militar era algo que me podía brindar estudiar ahí dentro y poder ser algo, tratar de salir adelante. Pero no me aceptaron, porque yo pesaba 45 kilos y el mínimo era 50. El técnico que nos revisaba y que nos tenía ahí desnudos, cuando me pesaron me dijo: anda, come fierro viejo, bisagra y después vienes. De todas las frustraciones que yo tenía, eso me frustró mucho más. ¿Por qué? Porque lo único que yo veía, la única alternativa que yo tenía para ser alguien en esta vida y encontrar algo, era eso. Y no lo logré. Todo fracasó. Entonces, decepcionado de la vida, arruinado moralmente, dije: pues, ¿qué va a hacer de mí? Y me entregué entonces al alcohol, y peor, allá me envicié. Trabajaba en un lado y todo lo gastaba en licor, lo trabajaba en otro, y así me sacaban de un lugar, me sacaban del otro, y así. ¿A dónde quiero llegar con esto? Yo no sabía que Dios me miraba, como tú no sabes que Dios te mira. Dios está pendiente, está al tanto. Pareciera que no. Pareciera como que Dios se olvida de uno, porque uno no encuentra apoyo en nada, ni en nadie. Pero Dios nos observa y atentamente nos observa, como un padre. Él sabía que yo no le conocía. Él sabía que yo era un hombre que estaba perdido. Pero Él no me iba a dejar así, como a ti no te va a dejar así. Cada persona tiene un perfil de vida, de carácter, de temperamento, de pensamiento. Y por eso es que los resultados, los hechos de Dios son diferentes con cada uno. Son historias distintas, pero con el mismo resultado. El resultado es de que Dios te levanta. Dios te saca de esa condición. Una nueva vida. Gloria al Señor. Y Dios comenzó a buscarme. Yo no me daba cuenta. Yo no lo sabía. Pero había gente que me predicaba. Había gente que me hablaba. Yo trabajé una vez en la Coca-Cola. Y dentro de todo ese gran número de trabajadores, había un gordito que yo lo veía que en los espacios del almuerzo, porque había restaurante adentro que la empresa daba el almuerzo, cuando terminábamos de almorzar, yo veía que este gordito hablaba a un grupo de personas, de trabajadores, le hablaba. Yo decía: ¿y este qué le pasa? ¿Este quién es? Entonces un día me acerqué, ¿no? Pero antes de acercarme, me acuerdo que yo pregunté: ¿quién es él? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Que vende algo? ¿Qué? Entonces el que yo le había preguntado me dice: no, es medio homosexual, mami, me dice. Y yo me quedé con ese criterio de que era homosexual. Y un día lo veo que hablaba y había un grupo alrededor de él.
Y yo me le acerco, porque yo tenía curiosidad de saber quién era este gordito. Y me acerco y lo veo que está hablando de Dios. Está hablando de Dios. Y yo le digo, oye, ¿y tú qué vendes? Yo no vendo nada, me dice. Estoy regalando. ¿Regalando? Sí. Estoy regalando la palabra de Dios. Y yo me eché a reír y le dije una grosería. Y yo seguía con el concepto de que él era pues un homosexual. Porque así me habían dicho, ¿no? A veces cuando a uno le dicen cosas, uno se queda con criterios y las cosas a veces no son así. Entonces, él me miró cuando yo le lancé la grosería y me dijo, ven, quiero que leas algo. Y él tenía un libro, yo no sabía que era la Biblia porque no parecía Biblia, parecía un libro normal, secular. Pero cuando él me abre, me voltea la hoja así y me dice, mira, lee acá. Me leyó un pasaje, o mejor dicho, yo leí un pasaje que él me mostró que me impactó tremendamente. Me sacudió ese pasaje, creo que era Colosenses, no recuerdo qué pasaje, pero yo sentía que era para mí. O sea, esas palabras eran directas para mí. Y yo sentí el impacto en mi corazón porque no podía creer que esa palabra estuviera penetrando de tal manera en mi vida que me sacudió. Y eso que yo lo estaba leyendo. Yo no me daba cuenta que Dios me estaba buscando, que Dios quería tratar conmigo. Cada uno de nosotros tenemos una manera de ser, unos más carnales que otros, más pecadores que otros, como quiera que sea su vida. Pero eso a Dios no le importa. Dios quiere tratar con nosotros. Por eso dice Pablo que lo vil del mundo, o sea, lo miserable, lo que no vale para la sociedad, y también mostrando la condición mala espiritualmente que cada uno tiene, lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, lo que no es, lo que no tiene futuro, lo que no tiene cómo conseguir algo mejor, escogió Dios. Es como que Dios se deleita en transformar lo inservible en algo especial. A mí me gusta mucho un programa que hay en el cable, en la televisión, donde hay un grupo de mecánicos que reparan carros que no sirven, pero que son carros que en su tiempo fueron muy buenos, ¿no? Entonces ellos compran esa chatarra, porque está en una condición horrible, todo oxidado, viejo, sin luna, sin llantas, el motor todo hecho un adefesio, pero ellos lo compran porque el auto es una marca reconocida o fue reconocida en su tiempo y ellos quieren levantar y transformarlo nuevamente en el carro que era, carro nuevo. Y empieza el trabajo y cada uno empieza a sacar las puertas, comienza a sacar todo, a quitar el óxido, bueno, es un trabajo fuerte, hay que reparar el motor,
comienzan a buscar piezas que no tiene para ponérselas hasta que logran hacer de ese vehículo inservible y oxidado un vehículo nuevo, precioso carro, que luego lo sacan a una subasta que hay especial de carros antiguos y lo venden por una cantidad exorbitante de dinero. Dios hace algo así con los seres humanos. Los busca. Y la condición de cada uno es una condición inservible. No sirve. Está lleno de pecado, está lleno de pensamientos que no son buenos, de teorías, de convicciones erradas, con temperamentos de lo peor, con una condición totalmente miserable, sin futuro, sin nada. Pero cuando viene a las manos del Señor, el Señor renueva todo, por dentro y por fuera, y te cambia la vida. Su palabra dice: yo te mostraré el camino por donde debes andar. Lo que está diciendo es: yo te mostraré el futuro de tu vida ahora. Tú no tienes futuro, tampoco lo puedes ver, porque ¿cómo puedes ver algo que no vas a tener? Eso sería soñar. Como muchos dicen: bueno, al menos bueno es soñar, ¿no? Me gustaría conocer Europa. Bueno, conocer Europa si no tengo ni para comer. Pero bonito es soñar. Pues Dios no te habla de sueños, Dios te habla de realidades. Y Dios dice: yo te voy a mostrar el futuro. El futuro tuyo no es como tú te imaginas, es mejor, es superior. Yo haré cosas inimaginables para ti, cosas que tu comprensión no acepta, que tu mente no puede captar, porque dentro de tu lógica y dentro de tu realidad, tú no puedes aspirar a esas cosas. Pero Dios dice: yo voy a cambiar tu lamento en baile. Yo voy a quitarte todas esas frustraciones. Yo voy a quitar esas limitaciones. Y vas a tener abundancia. Y te voy a bendecir para que tú bendigas a otros. Y lo que tú no tuviste, lo vas a tener. Porque el Dios que nosotros adoramos y creemos y del cual cantamos canciones, no es una figura superficial. Es un Dios de compromiso y es un Dios de bendición que cambia todo. A pesar del impacto que había tenido en esa lectura, no busqué a Dios, pero me quedé con ese pensamiento, con esa experiencia. Y dentro de mí decía: qué bonito eso. Me ha impactado. Nunca se lo comenté a nadie. Una tía mía oraba por mí. Y dentro de mi vida del mundo, del pecado, a través de mi tía conocí la palabra del Señor. De hecho, que cuando conocí al Señor, ya yo era pues una chatarra. Yo no tenía nada bueno.
Mi vida estaba totalmente perdida. Pero conocí al Señor y Dios comenzó a darme experiencias con Él. Esas experiencias fortalecían mi fe y me daba seguridad del camino en que estaba. Yo doy gracias a Dios que nunca miré la iglesia como una religión. Nunca la vi así por las experiencias que yo tenía. Porque Dios me daba experiencias. Y eso me hacía amarlo, eso hacía que yo le buscara con mayor fuerza. Pero mi situación económica, mi condición no cambiaba. Conocí al Señor y seguía siendo todavía una persona necesitada. No tenía cambio en ese aspecto. Pero sí tenía el gozo del Señor. Asistí a la iglesia, me convertí, pero yo nunca me imaginé lo que iba a pasar en mi vida. Yo creo que ustedes, amados jóvenes y hermanos adultos que hay acá, usted no tiene la más mínima idea de lo que Dios puede hacer con usted. Ustedes creen en Dios, vienen a la iglesia. A lo mejor vienen como buscando, ¿verdad? Algo. Y ni siquiera saben qué cosa es. Cuando ustedes salen del templo encuentran su realidad. La realidad es que están frustrados en muchas cosas, la realidad es que están limitados, hay muchas necesidades, no solamente económicas, a veces físicas, alguna enfermedad, problemas con su papá, problemas con su mamá, con su hermana, con su hermano, problemas en el trabajo, gente que le hace la vida miserable, la vida de cuadritos, escasez de muchas cosas, y esto los frustra, porque aún estando en la iglesia, usted no encuentra que sale de esa condición. Yo tampoco no sabía cómo salir de esa condición. Me había convertido, pero yo no sabía cómo salir, cómo ser diferente, obtener cosas. Seguía con mis mismos problemas. El enemigo se aprovecha de eso para hacerte ver como que estás por gusto en la iglesia. Estás por gusto. ¿De qué te sirve? Mira cómo estás. Mira tu situación. Algunas se tornan madres solteras. Otros hacen hijos por ahí. Frustrados porque no pueden resolver nada. Y uno piensa, ¿cómo salir de esto? Bueno, Dios, según esta escritura, Él dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Aquí hay una promesa. Porque si hay un sabio y tú vas a avergonzar a los sabios, tú tienes que ser superior. Y si hay alguno fuerte y tú vas a avergonzar a los fuertes, pues tú tienes que ser más fuerte. O sea, Dios está diciendo,
yo te voy a poner en un nivel que tú vas a poder tener palabras más sabias y mayor fortaleza del más sabio y más fuerte del mundo. Tú estarás por encima. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque pasa el tiempo y yo veo todo igual. Sí. En algunos casos, las personas ven todo igual porque no buscan al Señor. Esa es una razón. En otros casos, Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo para todo. Porque estando yo en la iglesia, seguía frustrado con mi economía. Yo me iba a pie al templo y mi viaje de mi casa al templo era 1 hora caminando. Y yo me iba 1 hora caminando y 1 hora de regreso. Todos los días. Porque todos los días había culto. Menos los lunes. Pero yo caminaba. Y a veces en mi caminar yo decía, Señor, ¿y yo por qué tengo que estar así? Que no puedo usar, no tengo ni un sol ni para una combi. Vengo del templo sin comer, me acuesto con hambre. Paso por las pollerías, veo a la gente comer. El olor del pollo a la brasa me atormenta. ¿Por qué? ¿Acaso yo no soy tu hijo? Pero Dios, para Dios esas cosas son irrelevantes. Para mí eran relevantes. Para mí, por la necesidad en que estaba, por las limitaciones que había. Pero para Dios, es como si Dios dijera o me dijera, Fernando, tú estás preocupado por esas cosas. Yo estoy preocupado por algo más grande para ti. No se trata de que tú te comas un pedazo de pollo. Se trata de tu vida donde vas a poder comer lo que a ti te dé la gana. Se trata de que yo voy a provisionar en tu vida cosas de tal manera que no solamente pollo podrás comer. Podrás comer lo que quieras. Yo estoy preocupado por ti por cosas mayores. Pero como tú tienes hambre y tú miras, tú piensas que eso es en este momento, ¿no? Lo que necesito. Pero yo no podía entender nada de eso, lo entiendo ahora. Después de todo lo que viví, ahora por lo que vi que Dios hizo conmigo, recién lo entiendo. Y es lo que quiero transmitirles. Porque ustedes están en una etapa donde Dios está preparando el futuro, donde Dios está preparando tu vida para cosas mayores de las que tú piensas. Tú dices, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, y Dios te dice, no te preocupes por eso, eso es irrelevante, eso no es nada. Esos sueños que tú tienes, ese deseo de que tú quieres esto, eso no es nada a lo que yo puedo darte, a lo que yo puedo hacer y a lo que yo quiero hacer, dice el Señor. Porque Dios no es un ciudadano de a pie. Dios es el Rey de todo. Es el Todopoderoso. Él no le va a dar a sus hijos miserias para que allí te entretengas. No.
busca la excelencia, busca lo mejor Dios para ti. Y así lo buscó para mí. Conmigo Dios tuvo un trato y una forma en que Dios hizo las cosas. Contigo seguramente va a ser diferente. Porque la forma en que Dios transformó mi vida y me hizo olvidar todo mi pasado frustrante y limitado, fue cuando Dios me llamó a la obra. Y estando en la obra, en sus caminos, sirviéndole a Él como pastor, yo he tenido la oportunidad de gozar de privilegios muy grandes. He tenido mucho dinero en mi mano. He tenido varios carros. He viajado por muchos países del mundo. He comido comidas sofisticadas. Me he hospedado en hoteles como el Hyatt, como el Marriott, en el extranjero. He tenido mucha abundancia. Dios me hizo olvidar mis miserias. Cambió mi mentalidad. Me dio una nueva personalidad, porque cuando uno viaja, cuando uno conoce otras personas, otras culturas, tú te enriqueces en el aspecto humano, en el concepto, en el conocimiento. Todo es diferente. Ya no ves la vida como la veíamos antes en nuestro círculo cerrado. Ahora tienes una expansión muy grande. Dios fue bueno conmigo siempre. Yo no tengo nada que reclamarle a Dios. Si Dios no hubiera venido a mi vida y yo no me hubiera dejado guiar por Él, entonces yo sería un fracasado. Entonces yo seguiría con mis limitaciones y mis necesidades hasta la muerte. Pero no fue así. Ahora, eso fue conmigo. Fue la manera que Dios utilizó. Así le plació a Él, así lo acondicionó Él para mí. Pero para usted puede que sea de otra cosa, sea diferente. A lo mejor Dios, como usted no sabe cómo trabaja Dios, Dios puede hacer llegar una forma, tal vez profesional, empresarial, porque Dios da inventiva, Dios da gracia, Dios bendice. Y de repente pones un negocio y te va bien y prospera, y después armas otro más y otro más. Y cuando te das cuenta estás lleno de dinero. Eres empresario. Tienes aquí, tienes allá. Pero, de hecho que tu comunión con Dios no puede estar fallando. Tienes que estar siempre con Él. Entonces tienes las ventanas de los cielos abiertas. Aprender a diezmar, que es algo que te trae bendición material. Yo lo aprendí. Y ese fue mi éxito en el campo económico. Yo no sé cuáles son los planes que Dios tiene con tu vida, pero una cosa yo sí sé, que estar tú aquí, traído por Dios, porque Dios te ha traído, es porque Dios ya ha fijado un futuro para ti. A veces hay hermanas que toda su vida la han pasado muy mal.
Pero Dios le tiene preparado un hombre especial que la va a sacar de esa condición. Un día me invitaron a almorzar con la sacrosanta y mis 4 hijas. Y el que me había invitado era una familia, eran varios, pero uno de ellos tenía 4 hijos varones. Yo tenía 4 hijas. Y él, en un tono burlón en la mesa, me dice: ¿y qué pasó, pastor? ¿Y el varón? El varón soy yo, le dije. No pues, pero no hay ni un varón. Yo tengo 4 varones, me dice. Y le digo: yo te voy a decir algo, una gran verdad. Tus hijos varones, del cual yo les deseo siempre todo lo mejor, van a tener que luchar duro para ser alguien en la vida. Van a tener que trabajar si es que se quieren casar para poder mantener. Van a tener que estudiar y tú vas a tener que gastar dinero en ellos y ellos van a tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, porque así es la vida del varón. Sin embargo, mis hijas, sin saber leer ni escribir, se pueden casar con un árabe millonario. Y pueden tener lo que tu hijo con todo su esfuerzo nunca logrará tener. Ahora, no estoy diciendo de que tus hijos van a ser unos fracasados, sino que quiero despertar en ti de que la vida no es como tú piensas. No te jactes, porque la vida puede cambiar para alguien de una manera inesperada, y más cuando Dios está en el asunto. Dios cambia las cosas. Y así es. 2 de mis hijas están casadas con mexicanos, una con un peruano, la otra soltera. Los 2 mexicanos son empresarios, ganan bastante dinero. Tienen buenas casas, buenos carros. Tienen hijos al por mayor porque no les afecta. O sea, mantener 5, 6, 7, 10 hijos no les afecta. Acá en el Perú no se puede, ¿verdad? Tener 2 hijos nada más es una locura, no alcanza. Pero para ellos, normal. Y en Estados Unidos, al peruano igual le va bien. Tiene uno de los carros últimos que han salido que no tiene timón, que solamente lo programas y te lleva a la casa sin que tú lo manejes. Ese carro tiene. Entonces, ¿acaso mis hijas fueron mejor que usted? ¿Acaso ellas llegaron a ser profesionales o algo? No. Pero las cosas que pasaron, obró para bien en ellas. Es como que Dios me dijera: no te preocupes por todo lo que ha pasado, porque yo voy a protegerlos a todos, a ti, a la Sacro y a tus hijas. Y ahí están, todos servimos al Señor. Ninguno está en el mundo, yo no estoy en el mundo, ellos no están en el mundo. Que hay problemas y situaciones, bueno, eso se arreglará un día y algún día nos moriremos y nos iremos al cielo. Son cuestiones humanas. Hay que aprender a sobrellevar.
parte también de la vida. ¿Para qué? Son como situaciones que nos ayudan a tener siempre la fe puesta en el Señor. A no confiar en uno, ni a envanecerse, ni a creerse nada. ¡Ran! Nos mantiene a raya. Entonces, ¿cree que usted es diferente? ¿Que Dios no puede hacer eso y mucho más? Puede hacer eso y mucho más. Usted puede ser un gran médico, un gran doctor. Usted puede ser un especialista en esto, en lo otro. Usted puede ir a la NASA sin tener recursos, porque Dios todo lo puede. ¿Sabe cuál es el secreto para este éxito de parte de Dios? Que le sirvas, que te desprendas de ti y le entregues tu vida al Señor. Que no veas este grupo como un grupo religioso, sino que aquí, en este lugar, en este ambiente, en este aire que respiramos, hay un Dios maravilloso, que es tu Padre. Nunca lo olvides, Él es tu Padre, nuestro Padre. Y los propósitos de Él son grandes, a pesar de que tú todavía estás en bruto, no en bruta, en bruto. Es decir, hay mucho que corregir, hay mucho que limar, hay mucho que arreglar, pero eso no importa. Búscale. Él se encargará de todo eso. Pero de lo más hermoso es de que Él se encargará de tu futuro. No te sientas frustrado ya. Ni mires tus limitaciones y tus necesidades con angustia y dolor. Ya no. Tú tienes al Dios Todopoderoso. Él transformará tu desierto en un oasis. Él hará que tu vida sea diferente. Porque para Él nada es imposible. Solo tienes que ponerte en sus manos. Y ponerse en sus manos es tomar decisiones firmes con Dios. Y decir, Señor, es verdad, yo todavía tengo situaciones, hay cosas que todavía yo no he abandonado, hay ciertos pecados, hay ciertas condiciones, estoy frustrado, me siento que he fracasado, no tengo porvenir, no veo un futuro bueno, quisiera esto, quisiera lo otro y no sé qué hacer. Pero una cosa yo sí haré, te voy a buscar todos los días de mi vida, me voy a postrar delante de tu presencia, voy a venir a los cultos, voy a adorarte, voy a servirte, voy a hacer tu voluntad, aunque a veces sienta que no puedo, aunque a veces me vea tan limitado para agradarte, cuando vea que a veces la tentación me gana, pero en medio de todo voy a suplicar tu ayuda, voy a buscarte, púleme como un diamante, haz como tú quieras. Una vez yo tuve una visión, ya siendo pastor, estábamos en una convención, muchos pastores de diferentes países estaban, y yo tuve una visión en el culto. Yo vi del cielo que descendían 2 racimos como de uvas, pero una era de diamante y el otro era de oro. Y ambos racimos bajaban desde el cielo. Yo lo veía. Y escuché la voz de Dios que me dijo, escoge. Yo veía el racimo de diamantes y veía el racimo de oro.
y le dije, Señor, escoge tú por mí. Y el Señor escogió el racimo de diamantes y me lo dio. Esa noche, después del culto de la convención, estábamos reunidos los pastores y yo estaba inquieto por la visión que había tenido y lo comenté en la mesa a los supervisores, a los principales que estaban ahí. He tenido esta visión. Quisiera que me ayuden a entenderlo. Me dijo, el diamante es una piedra preciosa muy dura y cortante. Por eso usan el diamante para cortar. Y es muy duro. Eso quiere decir, y me lo dijeron así, que vas a tener muchas pruebas. Porque el diamante solo se puede forjar a través del fuego, a las altas temperaturas del fuego. Vas a tener muchas pruebas, me dijeron. Y vaya que esa boquita se cumplió. Es que Dios está pendiente. Tú nunca pienses que, bueno, no, tal vez para el pastor, no. Porque yo era como tú. Era joven, inexperto, con carencias, frustrado, aún dentro de la iglesia. Pero Dios tuvo planes y la fue cumpliendo. Lo hará contigo también. Porque lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios. Yo estaba dentro de ese grupo, pero Dios me tomó. Ese no es el grupo de Dios, ese es el grupo de la sociedad. Pero Dios me sacó, me levantó. Como dice su palabra en el Salmo 91, sobre una roca te pondré en alto. Dios te pondrá en alto. Tú no vas a ser como tus hermanos inconversos, como tus padres inconversos. Tú no vas a ser como ellos, porque tú has conocido al Señor. Tú vas a ser diferente. Dios tiene un futuro para ti. Tiene un futuro. Solo que tienes que tomar una decisión real. No se trata de aventurar, a ver, pues no, a ver si Dios me bendice. No, no se trata de eso. Se trata no de que Dios te dé algo, se trata de que Dios te dé un destino, forje una base que nunca se agotará. Nunca se agotará. Eso es lo que quiero que entiendas. Lo que tú pides es del momento. Tengo hambre. Quiero ropa. Quiero estudiar. Pero Dios está forjando una base permanente. Donde nunca más volverás a la miseria, porque Él te hará olvidar tus miserias pasadas. Nunca más estarás frustrado por esas cosas, porque Dios se encargará. Pero no seas de doble ánimo, no seas incrédulo ni incrédula. Cree, tienes un Padre que todo lo puede y ha puesto sus ojos en ti, si no, no estarías aquí. Te ama como tú no tienes idea. Te perdona, te pasa por alto, te sostiene, te libra. Y Él dice, sé dócil a mí, ven a mí, sé dócil, búscame, búscame. Como dice ahí, búscame y vivirás, búscame. Y entonces yo haré cosas
que jamás han subido en tu memoria ni en tu corazón. Yo voy a estabilizar tu vida. Y encima de eso, tienes la vida eterna. Por eso, jóvenes, nada está perdido. Nada es imposible. Termino contándole esto. Una vez llegó al templo una hermana que ya murió con su nieta. Su nieta era una joven y ella se me acercó y me dice: pastor, quiero que haga una oración por mi nieta. Le digo: ¿qué es lo que tiene? ¿Está enferma? No, me dice. Ella está sana. Ella quiere ser psicóloga y ella me ha pedido que usted ore por ella. Entonces yo la llamé porque la nieta se había quedado más allá. Yo la llamé y la senté a las dos y le digo: ¿tú quieres ser psicóloga? Me dice: sí. Pero yo sabía la condición económica de ellas. No tenían dinero, bastante pobres. Pero yo le digo: ¿y tú tienes fe? ¿Tú crees que realmente puedes ser psicóloga? Sí, me decía ella. Yo sí creo. Por eso le he dicho a mi abuela que ore por mí. Si usted ora por mí, yo voy a ser psicóloga. Y yo por dentro decía: realmente qué grande es la fe de esta muchacha. Porque yo sabía que era bien difícil. Si no tenía ni para el pasaje a veces para venir al templo. Pero miré la fe y le pedí con todo mi corazón a Dios que le concediera esa profesión a ella. Han pasado años. Es una gran psicóloga. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. ¿Cómo estudió? ¿Cómo subvencionó sus gastos? No lo sé. Trabaja en Lima. Muy reconocida. Su abuela murió. ¿Por qué no lo puede hacer con usted? Dios tiene todo el poder. Solo tienes que creer en Él. Ella creyó, eso fue un reto. Porque ella creyó en Dios. Ella dijo: si usted ora por mí, yo sé que Dios hará posible que yo sea psicóloga. Y así fue, tal como ella quiso. Pero involucró a Dios. Y eso es lo que hay que hacer. Esta vida es complicada en el Perú, pero para los que no conocen a Dios, para los que buscan a Dios, todas las cosas son hechas. Porque escrito está: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¡Gloria a Dios! Ponte de pie, todos se ponen de pie. Cierra tus ojos allí donde estás. Tú eres joven, jovencita, tienes aspiraciones, tienes sueños, tienes metas. Hay realidades que te limitan, te frustran, pero tú eres un hijo y una hija de Dios. Y eso cambia todo. Eso cambia el panorama totalmente. Lo que Dios va a hacer, si tú le buscas, es inimaginable. La estabilidad que Dios va a establecer en ti
es algo que humanamente y con la lógica del hombre no se puede entender, como yo no lo podía entender. Yo pensaba que el ejército era para mí la solución, y no era el ejército, y Dios por eso no me dejó entrar, para enseñarme que Él es la solución. Es Él, no es lo que tú quieres, es Él. Búscale a Él. Yo quiero orar por ti, por todo el que quiere buscar a Dios. Si tú quieres que yo haga una oración por ti, levanta tu mano derecha y yo haré una oración por ti, para que Dios genere en ti un futuro maravilloso. Estas cosas se deciden rápido. Esto no es un juego, ni de palabras, ni de nada. Esto es una realidad. Voy a orar por los que han levantado su mano. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, esta palabra quede grabada en el corazón de cada uno de los jóvenes, especialmente de los que han levantado sus manos. Esta palabra quede grabada de tal manera que cada vez que ellos tengan un momento difícil en su vida, cada vez que las limitaciones quieran frustrarlos y las necesidades les rodeen y ellos no encuentren futuro, ellos no encuentren salida, se acuerden de esta palabra que tú les das como una puerta abierta, que si ellos te buscan, tú vas a forjar en ellos un destino diferente. Vas a estabilizar sus vidas para que nunca más vuelvan a tener sed, como le dijiste a la samaritana. Tú podrás tomar de esta agua y volverás a tener sed, mas del agua que yo te daré, no volverás a tener sed. Y eso habla de que la bendición que tú les darás, si ellos te buscan, será una bendición eterna. Los vas a estabilizar mientras ellos te sean fieles. Y nunca se acordarán más de sus miserias pasadas. Les harás olvidar todas sus miserias, sus momentos duros, aún sus hogares disfuncionales, aún sus familias complicadas. Todo cambiarás por amor a cada uno de ellos, Señor. Posa tu mano sobre ellos, santifícalos ahora, lávalos con tu sangre de todo pecado, límpialos, santifícalos con tu presencia, prepara sus corazones para cosas grandes y maravillosas que vendrán para cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Bien, nos vamos